La historia de la Virgen de Guadalupe, veámoslo desde la antropología. Advertencia: la información que a continuación te daré no tiene por qué afectar tu fe. Es una cuestión desde la historia, desde la antropología y el análisis de la historia en México, que la Virgen de Guadalupe es muy importante, es muy identitaria desde la cultura. Repito, no tiene por qué afectar tu fe. Y si al contrario ayuda a reforzar tus creencias, pues bienvenido, bienvenida. El culto a la Virgen de Guadalupe tiene su origen remoto en un santuario prehispánico situado en el Cerro del Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, dedicado a la diosa Tonantzin. Hacia 1525, el santuario fue convertido por los frailes evangelizadores en una ermita católica, dedicada a la Virgen María. Para dar culto a esta última, los frailes colocaron en ella una pintura de la Virgen como Inmaculada Concepción, realizada por un indígena de nombre Marcos, y a la que pronto se atribuyeron poderes milagrosos. Durante las primeras décadas, la ermita fue visitada principalmente por indígenas, pero a mediados del siglo XVII, el culto a la Virgen del Tepeyac se extendió a todos los grupos sociales. Durante la segunda mitad del siglo XVI, surgió entre los indígenas educados a la usanza española una leyenda que daba cuenta del origen de la ermita y de la milagrosa imagen. La leyenda conjuga las dos tradiciones que confluyen en la cultura mexicana, o sea, la española y la indígena. Tal vez no haya entre las y los mexicanos un asunto más controvertido que el de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Según la tradición, entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531, a 10 años de la conquista y o invasión de México, Tenochtitlán, esta Virgen se apareció en 4 ocasiones a un indígena pobre llamado Juan Diego en el Cerro del Tepeyac. Ahora vayamos juntas y juntos reconstruyendo los hechos con base en fuentes históricas disponibles. El culto a la Virgen de Guadalupe se remonta a la primera época de la colonización española y se inscribe dentro del proceso de evangelización de los indígenas. El Cerro del Tepeyac era un lugar sagrado en la época prehispánica. Allí había un santuario dedicado a la diosa madre Tonantzin, que junto con Ometeotl formaba la pareja de dioses primigenios del panteón mexica. Era muy visitado por peregrinos, algunos de los cuales venían desde lejos, que llevaban ofrendas a la diosa y le brindaban cantos y danzas según la usanza indígena. Desde la invasión española, este santuario consagrado a Tonantzin fue transformado por frailes franciscanos en una ermita cristiana dedicada a la Virgen María. Formaba parte de las estrategias de los evangelizadores de sustituir antiguos lugares de culto por ermitas cristianas, tal como se había hecho en la península ibérica durante la Reconquista. La finalidad era suplantar imágenes de dioses paganos, entre comillas, con figuras cristianas. Este fue el origen del culto a muchas advocaciones de la Virgen y de Jesucristo que arraigaron en Nueva España y que se siguen vigentes a la fecha, como las vírgenes de Izamal en Yucatán, de Zapopan en Jalisco, del Santo Señor de Chalma en el Estado de México y de Ocotlán en Tlaxcala, por nombrar solo algunos. No se sabe en qué año se erigió la ermita del Tepeyac, pero debió haber sido en la primera década después de la invasión. Probablemente fue una de las 100 casas de Dios construidas por Fray Pedro de Gante entre 1523 y 1529, en el altiplano central, a las que dotó de elementos litúrgicos necesarios para este culto. O tal vez el mérito correspondió a uno de los 12 franciscanos que arribaron en 1524 bajo el mando de Martín de Valencia, o bien a Fray Juan de Zumárraga, quien fue obispo y después arzobispo de México entre 1528 y 1548. Durante los primeros años de la colonización española, el culto a la guadalupana parece haberse centrado en los indígenas. Tras la población española fue devota prioritariamente de la Virgen de los Remedios y de otras advocaciones promovidas por los frailes, como las de Nuestra Señora del Rosario y de la Piedad. Por su parte, las y los indígenas siguieron visitando el santuario llevando ofrendas a la ermita del Tepeyac, como lo venían haciendo desde antes de la conquista. Esto preocupó a los franciscanos de la segunda generación, porque sospecharon que seguían venerando a su antigua diosa Tonantzin en la figura de María, lo que implicaba que cometían el pecado de herejía
y que peligraba su salvación. Uno de estos franciscanos fue Bernardino de Sahagún, quien en 1576 calificaba el culto a la Virgen del Tepeyac como invención satánica para paliar la idolatría. Y sostenía que prueba de ello era que los indígenas solo concurrían a ese sitio y poco a las demás iglesias dedicadas a la Virgen María que había en el reino. Hacia mediados del siglo XVI, el culto a la Virgen de Guadalupe ya estaba bien establecido entre los diversos grupos sociales, tal vez porque para entonces contaba con el apoyo del episcopado mexicano. Españoles, criollos y mestizos, ricos y pobres de la Ciudad de México y de las inmediaciones acudían al Tepeyac los domingos y días festivos para oír misa. Según opinaban algunos clérigos, esto había sido muy beneficioso para ellos, ya que los había alejado de la costumbre de ir a las huertas, donde antaño obtenían esparcimiento en los placeres ilícitos. Entre ellos el juego y los cortejos amorosos con los que solían ofender a Dios y atentar en contra de las buenas costumbres. A la ermita asimismo llegaban numerosos peregrinos, algunos desde sitios alejados. Muchos devotos ofrecían limosnas y penitencias a la Virgen, iban descalzos o recorrían de rodillas el trayecto de la puerta de la entrada al altar mayor. Esto aún hoy se hace. Esta afluencia de devotos implicaba ganancias considerables para la ermita, que llegaron a despertar el interés de varias instituciones eclesiásticas. El éxito de la ermita se debía a los milagros que se atribuían a la imagen de la Virgen, tales como curar enfermos, acabar con la peste de 1554 que había causado miles de muertos y salvar la vida al hijo del regidor de la ciudad, Antonio Carvajal, cuando se desbocó de su caballo. En cuanto a sus características formales, la imagen de la Virgen de Guadalupe mexicana comparte una serie de elementos plásticos con muchas imágenes flamencas, alemanas, italianas y españolas, entre las que cabe mencionar la talla de madera que se encuentra en el coro del convento de Jerónimos de Guadalupe en Extremadura, ahí en España. La Madonna en relieve del coro gótico de la Catedral de Aquisgrán, realizada en 1524, y un grabado realizado por Cornelis Cort en 1574, sobre un dibujo de Federico Zuccaro. Como era costumbre en la época, el pintor de la Guadalupe mexicana se basó en modelos europeos para realizarla, particularmente un grabado flamenco del siglo XIV, conocido como Virgen de Gloria, que forma parte de la colección de Kupferstichkabinett de Berlín. Tiene una gran similitud con ella. Ambas obras coinciden en que la Virgen está parada en posición frontal. Apoya sus pies en una media luna cuyos cuernos apuntan hacia arriba. Un ángel con las alas extendidas que siguen la silueta curvilínea de la media luna hacia las veces de peana. Otras coincidencias son que la Virgen viste túnica y manto, cuyos pliegues cubren parcialmente la media luna. Se apoya en su pie derecho y mantiene la rodilla izquierda flexionada, lo que produce un pliegue en su túnica. Sobre los hombros lleva una capa, la cual está recogida bajo el brazo izquierdo. En ambas imágenes, la cabeza de la Virgen está ligeramente inclinada hacia la izquierda del espectador y sobre ella porta una corona que en el grabado mexicano termina en puntas y en el flamenco en estrellas. La Virgen mexicana tiene las estrellas en el manto, mientras que el de la flamenca es liso. El rostro es muy parecido en las dos obras, en los rasgos y la expresión. La Virgen está envuelta en los rayos del sol, que en la obra flamenca son flamígeros y en la mexicana terminan en una mandorla formada por nubes. El ángel que sostiene la media luna es muy similar en ambas pinturas en cuanto a sus alas, su vestimenta, su fisionomía y su actitud. La única diferencia es que el grabado flamenco voltea hacia el lado izquierdo del espectador y en la pintura mexicana hacia el lado derecho. Pero no se trata de una copia exacta, ya que hay diferencias importantes. La Virgen flamenca lleva al niño Jesús en brazos, mientras la mexicana no tiene niño y lleva las manos en el pecho, en actitud orante. El cabello rubio, largo y ondulado de la flamenca cae suelto sobre sus hombros, mientras el de la mexicana es oscuro y está recogido y cubierto por su capa. La mexicana tiene la tez ligeramente morena y los ojos oscuros, mientras la flamenca es rubia.
De menor relevancia es el hecho de que el grabado flamenco tiene una serie de motivos fuera de la mandorla, como ángeles y aves unidas por filacterías con inscripciones que no aparecen en la pintura mexicana. La adaptación del modelo flamenco permitió que la Virgen mexicana pareciera más espiritual y recatada que la flamenca y que su complexión fuera más afín al tipo físico de las y los mexicanos. No en balde desde el virreinato recibió el apodo de Morenita, que ha mantenido hasta la fecha. ¿Quién fue el pintor de tan singular imagen? En 1556, Francisco Bustamante adjudicó la obra al indígena Marcos. Su declaración merece crédito porque habían sido franciscanos los fundadores de la ermita y él ocupaba el cargo de prior del convento franciscano de México, y porque se trataba de un suceso relativamente reciente ocurrido unos 25 años atrás. Pero lo más contundente es que sus palabras no fueron desmentidas en un juicio que promovió en su contra el arzobispo Alonso de Montúfar en 1556. Por haber expresado sus temores en relación con el carácter idolátrico que el culto a la Virgen de Guadalupe adquirió por algunos indígenas y por haber dicho que no era aceptable que a la pintura realizada por un indio se le adjudicaran milagros. El que ninguno de los testigos que declararon en su contra objetara esto último indica que a mediados del siglo XVI la mayoría de las y los devotos guadalupanos aceptaba el origen terrenal de la pintura y que la leyenda de la gestación milagrosa todavía no había surgido o que, en todo caso, solo era conocida por un reducido número de fieles. La calidad pictórica de la obra apunta a que no era neófito. O sea, es casi seguro que se trataba de un egresado de la Escuela de Artes y Oficios fundada por Fray Pedro de Gante en el convento de San Francisco de la Ciudad de México, sitio donde se formó la primera generación de pintores indígenas y donde se hacían imágenes y retablos para toda la tierra. Algunos estudiosos han planteado la posibilidad de que haya sido el afamado pintor indio Marcos Zipac de Aquino, que gozó de gran prestigio en su época y cuyo oficio le pareció al cronista español Bernal Díaz de Castillo tan notable como los de Apeles, Berruguete y Miguel Ángel. El que la leyenda sobre las apariciones y la milagrosa impresión de la imagen de la Virgen de Guadalupe en la tilma del indio sea muy posterior a la fundación de la ermita se confirma porque ningún contemporáneo menciona estos hechos. Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo y posterior arzobispo de México, quien según el mito fue testigo de la milagrosa impresión en 1531, no se refiere a ella en sus múltiples obras de sus escritos y ni siquiera menciona a la Virgen de Guadalupe en tanto que cita a otras advocaciones marianas. El arzobispo Montúfar, quien fue un decidido impulsor del culto guadalupano, tampoco da noticia del suceso, ni lo hacen los virreyes Antonio de Mendoza y Luis de Velasco, que gobernaron en esa época. Asimismo, callan este hecho los cronistas franciscanos, así como Fray Bartolomé de las Casas, quien trató personalmente al arzobispo Zumárraga. Muchos ejemplos más podrían darse del silencio que imperó respecto a este tema del milagro durante las primeras décadas de la colonización española. Todo indica que la leyenda surgió entre las y los indígenas durante la segunda mitad del siglo XVII, ya que las versiones escritas más antiguas de que ella se conocen, el Ininuwey Tlamahuitzoltzin y el Nican Mopogua, están en lengua náhuatl y pertenecen al ámbito de esta cultura. El más importante entre ellos es el Nican Mopogua, un texto anónimo de gran belleza literaria que ha sido considerado la principal fuente de toda la tradición aparicionista del milagro guadalupano. Ha sido atribuido al indígena Antonio Valeriano, uno de los eruditos más reconocidos de su época. El que la Virgen se aparezca en persona se asemeja a las leyendas sobre Nuestra Señora de la Candelaria, venerada en Tenerife, y el de la Barca de La Coruña. La sencillez de Juan Diego, descrito como un hombrecillo, un pobrecillo, obedece al patrón de videntes de las leyendas españolas. Pastores en el caso de la Virgen de los Milagros de Soria y Roncevalles de Navarra, y el de una mujer pobre en el caso de la Señora de Cogullada de Zaragoza. Otra coincidencia con esta última leyenda es el lugar de la aparición,
un paraje agreste y solitario, situado en las inmediaciones de un sitio poblado. El hecho de que lo milagroso sea anunciado por el canto de música celestial entonada por aves es semejante a la leyenda de Nuestra Señora de Roncesvalles y de Lluc. La petición de la Virgen de avisar a las autoridades eclesiásticas sobre las apariciones sucede en el caso de la Virgen de Aranzazú, cuando los pastores acuden a Oñate para avisar del hallazgo de la imagen. La incredulidad de los clérigos está prefigurada en el caso de la Virgen de Cortés con el párroco de Albacete y en el de la Balma con el cura de Castellón. Pero el Nican Mopogua, a su vez, contiene numerosos elementos de raigambre indígena que lo sitúan dentro de la tradición de los pueblos prehispánicos. Se distingue por su riqueza en metáforas, sus palabras yuxtapuestas, de las que brota un particular significación, sus expresiones paralelas que iluminan desde doble perspectiva lo que se va a decir, y el uso abundante de los diminutivos, características propias del náhuatl clásico o de las primeras décadas posteriores a la conquista. En cuanto a lo conceptual, incorpora elementos de antiguo pensamiento náhuatl. El relato se desarrolla en un tepetl, o sea, un monte, que en el pensamiento indígena era un sitio sagrado, donde habitaba el dios que con sus aguas había de hacer germinar y dar vida a cuanto brota en la tierra. El lugar en el que se encuentran las flores es la morada del Tloque Naaque, o sea, el dueño del cerca y del junto. Los nombres con los que se presenta a la Virgen como Madre de Dios son Ipalnemowani, o sea, aquel por quien se vive, y Tlaltikpaqque, o sea, el Dios de cuanto hay en la tierra. Lo que contempla Juan Diego al ver las flores en la cima de la montaña y posteriormente describe el obispo coincide con lo que era el pensamiento indígena, Xochitlalpan, o sea, la tierra florida, y Tonacatlalpan, la tierra de nuestro sustento, donde, según la tradición, habitaba el Señor de la lluvia. Las flores se califican mediante conceptos tradicionales, bellas y olorosas, fragantes, gustosas, y que daban contento, y en cuanto al canto se mencionan distintos tipos de aves nativas, la tzinitzcan, la coyotototl y el colibrí. Otras características que asimilan el texto a la tradición náhuatl son las expresiones que utiliza Juan Diego para referirse a sí mismo, para mostrar el asombro que le causan las apariciones de la Virgen y para dirigirse a ella. ¿Es acaso merecido mío lo que escucho? ¿Tal vez estoy solo soñando? ¿Acaso solo me levanto del sueño? ¿Dónde estoy? ¿Dónde me veo? Tal vez donde dejaron dicho los ancianos, en la tierra florida, en la tierra de nuestro sustento, tal vez allá en la tierra celeste. Estas palabras evocan conceptos claves de la antigua visión del mundo de los nahuas, en los cuales uno es el merecimiento relacionado con el sacrificio que se requiere para tener contento a los dioses, y el otro es la pregunta sobre el origen y la finalidad del hombre en la tierra. La adaptación del modelo aparicionista español a la idiosincrasia de las y los indígenas que se dio en el Nican Mopogua permitió que se identificaran plenamente con él y que el culto guadalupano le resultara más significativo que advocaciones de origen español como las de Nuestra Señora de los Remedios, de Loreto y del Rosario. Por su parte, los elementos hispánicos del relato facilitaron que españoles y mestizos se sumaran al culto que, como quedó dicho, hacia mediados del siglo XVI ya contaba con numerosos adeptos de todos los grupos étnicos y sociales. Durante las primeras décadas, la leyenda solo se transmitió oralmente y por medio de algunas copias manuscritas de los mencionados documentos en náhuatl. Fue hasta 1648, es decir, alrededor de 120 años después del establecimiento de la ermita, cuando salió a la luz la primera versión escrita del mito, en una obra del presbítero Miguel Sánchez con el título de Imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México, celebrada en su historia con la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis. Con esta publicación se consolidó la trama narrativa de la leyenda, a la vez que adquirió un sustento teológico y se adaptó al público español culto.
Miguel Sánchez fue un destacado teólogo que formaba parte de la corriente de pensadores criollos, preocupados por dotar a Nueva España de una historia sagrada mediante la cual se reconociera como territorio agradable a Dios y propicio para manifestar en él sus prodigios. Desde 1640 había dado muestras de su patriotismo con la publicación de un sermón sobre Felipe de Jesús, beatificado en 1627, al que llamó Venturoso de México, el más logrado de sus criollos, el más dichoso de nuestra tierra. Allí anunció que iba a publicar un escrito mayor sobre la Virgen de Guadalupe, a la que se refirió como mujer prodigio y sagrada criolla. Sánchez se quejó en el prólogo del libro de que no encontró documentos en los archivos eclesiásticos para fundamentar la historia, por lo que se había visto en la necesidad de buscarlos entre los escritos de procedencia indígena, en los que encontró y utilizó algunos, bastantes a la verdad, dice él. Al parecer se trata del mencionado documento Nican Mopogua o algún escrito con un contenido muy similar, dadas las coincidencias de la trama narrativa de los dos textos. Calificar estos documentos antiguos que encontró como que eran bastantes a la verdad, decía él, quiere decir que estaban apegados a la tradición oral, que según Sánchez ya estaba bien establecida y era aceptada por todos y a la que concedía un gran peso, al grado de afirmar que hubiera escrito la historia aún sin los mencionados documentos de procedencia indígena. Sánchez siguió la secuencia narrativa y los detalles de las apariciones de la Virgen tal como aparecen en el Nican Mopogua, pero despojó al relato de los modismos indígenas, adaptándolo a las formas estilísticas hispánicas de su tiempo. Además, hizo una interpretación bíblica, astrológica y cabalística del fenómeno y trató de insertarlo en la historia general de la Nueva España. Para ello, se basó en el capítulo 12 del Apocalipsis de San Juan y utilizó el pensamiento de San Agustín como herramientas interpretativas. Sus planteamientos fueron innovadores e incluso osados, ya que se estableció que la imagen de la Virgen de Guadalupe era obra divina y la equiparó con la Virgen María que vivió en Nazaret, es decir, la histórica. Interpretó la visión de la mujer alada vestida de luces que San Juan tuvo en la isla de Patmos como una profecía del acontecimiento guadalupano mexicano. Para ello hizo una serie de correspondencias entre este pasaje bíblico y la leyenda guadalupana. Así, San Juan Bautista prefiguró a Juan Diego, la mujer alada del Apocalipsis a la Virgen Morena del Tepeyac, las alas que la mujer celestial adquirió para volar al desierto con las del águila del escudo mexica, el dragón demoníaco con la idolatría de los antiguos habitantes del Anáhuac, al arcángel Miguel y su ejército de ángeles con Hernán Cortés y sus huestes, y el maguey se transformó en un nuevo árbol de las maravillas en el paraíso de rosas milagrosas que la Virgen fundó en Nueva España. A la isla de Patmos la equiparó con la Ciudad de México, ambas tierras sagradas rodeadas de agua. Finalmente, justificó la conquista y la evangelización de la población indígena al convertirlas en un acto providencial anunciado, ya que el Apocalipsis, México fue conquistado con el fin de que allí se apareciera la imagen de la guadalupana, tan de Dios. En 1649, 9 años después de la aparición de la imagen de la Virgen María, Madre de Dios de Guadalupe, el entonces vicario y capellán del Santuario de Guadalupe, Luis Lazo de la Vega, publicó en náhuatl una recopilación de varios documentos bajo el título Hueytlamahuizoltica Omonexiti in Ilhuicac Tlatoca Sihuapili Santa María, que se traduce como el gran acontecimiento con que se apareció la Señora Reina del Cielo, Santa María, entre los que se encontraba el ya mencionado Nican Mopogua, texto que el autor hace parecer como propio. La edición de esta obra estuvo dirigida a los indígenas y su propósito fue fomentar la devoción guadalupana entre este sector de la población. Estas obras contribuyeron a que la devoción se extendiera a otras provincias novohispanas. Hacia finales del siglo XVIII, en casi todas las casas de españoles, de indios, de mestizos y de mulatos, había reproducciones de su imagen, y en varias iglesias, entre ellas las catedrales de México, Puebla y Oaxaca, el Colegio de San Pedro y San Pablo y la Casa Profesa de los Jesuitas en México, se habían levantado altares en su honor.
Hacia finales del siglo XVII, por ahí de 1688, salió a la luz la obra Estrellada del Norte de México, aparecida al rayar el día de la luz evangélica en este nuevo mundo en la cumbre del Cerro del Tepeyac, del jesuita Francisco de Florencia. El autor se refiere de manera concisa a las 5 apariciones y continúa la línea patriótica que caracterizó a sus antecesores. Una de las motivaciones de su escritura fue la noticia de un sermón leído en Madrid en casa de los marqueses de Mancera, anteriores virreyes de Nueva España, en el que el predicador afirmó que si bien México había proporcionado la tilma para la imagen de la Virgen de Guadalupe, Castilla había dado las rosas. Esta afirmación hirió el sentimiento patriótico de Florencia, quien contraargumentó que México también tenía rosas, que la imagen de la Virgen se había compuesto de una variedad de flores y que Madrid no debía quitar a México lo que el cielo le había dado. Esta defensa, que hoy nos podría parecer pueril o graciosa, en aquel tiempo formaba parte del discurso mediante el cual los criollos novohispanos legitimaban su posición frente a los peninsulares. Es una cuestión incluso política. Pero lo verdaderamente interesante no es la anécdota en sí, sino el hecho de que los virreyes se convirtieran en devotos de la guadalupana durante su estancia en Nueva España y que al regresar a su país difundieran esta advocación de la Virgen en España. No fueron un caso aislado. Muchos indianos regresaron a la península con réplicas de la sagrada imagen, algunas de las cuales permanecieron en manos privadas y otras se colocaron en iglesias y conventos. A finales del siglo XVII había una imagen de la guadalupana en la Casa de Contratación de Sevilla y altares en la iglesia de Doña María de Aragón, en la iglesia de las Recolectas del Prado y en el templo del Oratorio de San Felipe Neri en Madrid. La Virgen Morena tenía presencia en Italia, Alemania, Flandes y Francia. Estos gérmenes devocionales fructificaron con el tiempo y la guadalupana mexicana quedó incluida en el devocionario mariano español. En la década de 1990, el investigador Joaquín González Moreno encontró 400 imágenes de ella tan solo en Andalucía, de lo cual muchas y muchos sevillanos le tienen actualmente mucha veneración. 2 factores contribuyeron de manera decisiva para que la devoción de la Virgen de Guadalupe superara a partir del siglo XVIII a la que se tenía por otras imágenes, originadas en circunstancias parecidas. El primero fue el patriotismo. El culto a la Virgen de Guadalupe, así como su imagen, fueron considerados productos netamente americanos, no importaciones de Europa, como fueron la mayoría de las advocaciones marianas veneradas en Nueva España en aquel entonces. Al sostener que María había elegido a México para aparecerse y para estampar su imagen en la tilma del indio, se sacralizó la tierra y se elevó a América a la altura de los lugares sagrados del Viejo Mundo. ¿Qué te pareció el recorrido histórico de Nuestra Señora de la Virgen de Guadalupe, que aquí en México es parte sumamente importante de nuestra cultura? Y muchas felicidades a quienes son devotos o devotas a esta hermosa morenita, a nuestra morenita de México, y quien la vaya a celebrar este 12 de diciembre, pues muchísimas felicidades. Gracias por llegar hasta el último de este video. Si quieres, compártelo, dale like, coméntame, suscríbete al canal para que sigamos aprendiendo juntas y juntos de este maravilloso mundo que es la antropología. Bye.